Cine vivo, definido como un artefacto, reúne décadas de escrituras, manuscritos inéditos, guiones, documentales, documentos de trabajo internos que a lo largo del tiempo fue elaborando la directora, guionista y escritora Albertina Carri. El libro se presentó en octubre último en Chile, donde también se llevó a cabo la apertura del Festival de Cine de Valdivia con Caigan las Rosas Blancas, una de las últimas, la última película de Albertina Carri. Estamos en los estudios de GPS Audiovisual Radio con Albertina Carri. Es un enorme gusto y un privilegio, Albertina, que estés acá. Muy bienvenida, gracias. Gracias a vos por la invitación. Bueno, me imagino que permanentemente te estarán preguntando cuándo se va a presentar Cine Vivo en Argentina, Sí. qué está pasando. O sea, no estoy pretendiendo ser original, pero bueno, la No, pregunta bueno, pero está es una pregunta formulada. obligada. Ahora en diciembre hacemos una lectura performática, porque lo llamo artefacto al libro porque es un libro, pero también es un artefacto en el sentido que, primero, no es una antología de textos, no tiene un Ujú. orden cronológico, sino que tiene una estructura, digamos, un poco más radicular, donde se organiza a partir de obsesiones o preocupaciones que a mí me fueron habitando a lo largo de unas cuantas décadas haciendo cine, y temas que he trabajado en el cine y también sobre la práctica misma. Pero asimismo, el título surge a partir de un cortometraje que yo hice en un momento que se llamó Cine Puro, y luego hago como una especie de reescritura de eso, de lo puro hacia lo vivo, ¿no? Ujú. Y entonces también es una performance, parte del libro es una lectura performática que la vamos a hacer el 6 de diciembre en Art House a las Ujú. 7 de la tarde. Ya los invito. Y a partir de eso el libro se va a empezar a distribuir en Argentina. Ajá. O sea Bueno, que falta poquito. sí, falta muy, muy poco, así que estamos dando esta primicia y bueno, invitamos a acompañar a Albertina Carri en esta presentación performática, Sí. que en cierto sentido es algo diverso y muy variado, este artefacto, este Mm, libro, como también tus películas, ¿no? Hay mm, un cruce de géneros en mm. Caigan las Rosas Blancas Sí, particularmente, sí. y en el libro intuyo por lo que estás contando que ocurre lo mismo. Sí, lo que pasa es que el libro es esto, tiene además, o sea, los textos son conferencias que di en algunos lugares, contiene un guión, el guión de aquella película Barbie, Ujú. aquel cortometraje, em, algunos y varios inéditos y cosas que he ido escribiendo para diversas instituciones, desde festivales, Parque de la Memoria, museos y cosas así. Y se va organizando, ya te digo, alrededor como de preocupaciones y sí, y alrededor de preocupaciones y de la práctica misma, ¿no? Ujú. De qué es hacer cine. Y también a mí hay algo que me interesa mucho del libro, que me gusta, que para mí el libro también es una especie de declaración sobre qué es el cine, que nunca lo vamos a terminar de poder descular, por Sobre supuesto. todo en estos tiempos, ¿no? Sería escandaloso que intentemos, o sea, podemos seguir intentando respuestas, eso es lo divertido también, ¿no? Como esa pregunta. Pero también en el sentido que es otra forma de hacer cine. O sea, que yo creo que ese libro es claramente una manera también de hacer cine. O sea, ese libro, no, todas esas intervenciones, ¿no? Que se fueron Ujú. haciendo y como, bueno, ahora esto se convierte en esta especie de objeto, de artefacto. Eso. Ahora, si fuera posible, resumir ese concepto de pensamientos, preocupaciones, Mm, miradas sobre todo, ¿no? mm, Que te fueron surgiendo a lo largo de los años. mm. ¿Cuáles serían las más significativas después que hiciste toda esta recopilación en este libro, no? Sí, después de todos estos años también de trabajar en cine, de Ujú. muchos años, un poco, o sea, el libro claramente está organizado en principio a la primera parte a través de un concepto que es el concepto de la heterobiografía, que es un concepto
de Correas, un filósofo argentino. Ujú. Ahí, por supuesto, entonces es como, bueno, como hay retazos biográficos que se utilizan como voluntades ficcionales y como la ficción tiene ciertas intoxicaciones de algunas zonas biográficas y eso, pero es como una declaración de principios casi como de destruir la autobiografía, el concepto de la Ajá. autobiografía. Que bueno, va ahí, eso rejunta varios materiales que claramente están basados, digamos, en determinadas cuestiones biográficas, que parte de mi cine también Ujú. lo transita. Después tenemos claramente otro capítulo que es porno y política, que es otro digamos, de las intervenciones que yo hice en el cine a lo largo de toda la vida, de alguna Ujú. manera, porque digamos, el primer trabajo sobre pornografía fue en el año 2000 con aquel cortometraje Barbie. Barbie, exacto, y después hice con cortos con materiales de archivo, PETs, y después continué, bueno, hasta llegar a Las Hijas del Fuego, ¿no? Pero eso, son como lo interesante también, o lo que a mí me divirtió en el momento en que lo empezamos a armar, que fue un poco como montar una película de alguna manera, fue encontrar también esos nexos a lo largo del tiempo, ¿no? Porque es Ujú. como de pronto había un texto del 98 que dialogaba con uno del 2006 o con uno del 2024. Y eso no es una antología y no es cronológico, sino que está organizado en estos bloques, y el otro bloque, gran bloque, es zona de contagio, que son como las influencias, podríamos decir, o las Ujú. cosas que a mí me han, bueno, me han disparado también a tener ganas de volver a hacer una película y ese tipo de problemáticas. Por ejemplo, Por ejemplo, bueno, en realidad en zona de esos cont contagios, digo. sí, claro, esos contagios. Bueno, el principal para mí es Pasolini, porque además lo Mm. vengo como en los últimos años lo estudié bastante y he dado algunas conferencias sobre él, entonces hay como unos textos sobre Pasolini ahí incluidos, y también un poco zona de contagio, un poco se roba también el título de Zona de Interés, que es una película que a mí me Ujú. interesó mucho particularmente, porque me parece que da un giro también al cine político Sí. mundial, y esa postura, y además el giro de puesta en escena y tecnológico, ¿no? Que utilizó Mm. esa película. Esos son como los tres grandes bloques, y después hay una coda que se llama La herejía del cinematógrafo, donde, bueno, un poco el concepto, digamos, de la herejía del cinematógrafo es un concepto de Jean Epstein, este extraño cineasta francés y filósofo medio extravagante, que a mí me gusta mucho su pensamiento. Tiene un libro que se llama El cine del diablo, Ujú. donde trata el cinematógrafo, eso como que es una de las grandes herejías. Y de alguna manera también hay varios textos, diría, o varias partes del libro que un poco son una invitación a reflexionar lo que significa empuñar una cámara, ¿no? Y utilizando la palabra empuñar Empuñar. no inocentemente, ¿no? Mm. Y las cámaras disparan, qué es lo que disparan, cómo nos proyectamos en las imágenes, qué proyectan las imágenes. Bueno, toda esa batería de conceptos y de pensamientos que de alguna manera digo, pero si alguien vio varias de mis películas, les va a parecer un plomo, ¿no? Porque es como una siempre termina diciendo lo mismo. A ver, te voy a ayudar. A ver si puedo. Estamos en vivo con Sí, acá estoy, Albertina manejando Carri, el que aire está manejando el aire acondicionado. acondicionado del estudio, frente a mi Bueno, no lo torpeza logro. total, Gracias. La mía que también, no ¿eh? cunda el pánico. Sí, ahí va. Sí, entonces, Bueno, todo eso es cine ujú, vivo, ujú, léanlo, ya llega. claro, claro, Sí, sí, se termina convirtiendo en un bodoque de 400 páginas, ¿no? bueno, Sí, sí, sí.
está bien, pero hay Bueno, es que que dedicarle su tiempo. he escrito Ujú. mucho, o 300 creo, 300 y pico. La verdad es que hace poco me preguntaron, si es como si siento que la escritura es como una expansión o es algo que antecede a Sí. las películas y eso, y la verdad es que algo que me di cuenta con el paso del tiempo es que mis películas tienen mucha escritura. O sea, antes Ujú. para hacer las películas escribo muchísimo como una práctica que he tenido desde siempre. Bueno, es algo que me ayuda a pensar, entonces, Ajá. y a ordenar las ideas. Entonces, eso, es algo que ha ido en paralelo, digamos, desde que Sí. empecé a hacer cine hasta ahora que sigo haciéndolo. Bueno, Ponele. también, claro, por ahora vengo haciendo cine, no, no lo digo en el sentido de que estés pensando en retirarte, Sí, la sino verdad que en tengo que ganas, tengo ¿sí? bastante ganas, sí, sí, ¿Por este sí. contexto? Bueno, por todo, por la Ujú. edad, por Ah, bueno. bueno, el contexto claramente no ayuda, pero no, por lo cansador que es hacer cine, digamos, Ujú, siempre fue, quiero decir, nunca se hizo cine en un estado de bienestar en la Argentina, al menos yo ujú. nunca, a mí nunca me sucedió eso. Sí, Está bien, hago un cine radical, ¿no? Subversivo, siempre lo sí, hice, sí. sea cual sea el gobierno de turno. No es un cine acomodaticio ni cómodo. Ujú, Entonces, bueno, siempre tuvo un costo alto, humano, ¿no? Muy ujú, esforzado. Y ahora claramente lo va a tener más. Entonces, bueno, igual no me voy a retirar, son todos chistes. No, no ujú. me voy a retirar No, para por nada. favor. Creo que todo lo contrario, justamente. O sea, es un momento donde no, donde hay que estar ahí, hay Ujú. que ir a enfrentarse a estos discursos horrorosos que vienen desde el poder. Ahora, ¿cómo pensar en hacer cine? Bueno, con este contexto desde ya, ¿no? Las Mm, dificultades, pero digo, también con todos estos cambios tecnológicos, vos hacés mención, hiciste mención mm, en alguna charla a cómo los algoritmos manejan mm, los gustos, las mm, formas de producir mm, contenidos, ¿no? Es ujú, una palabra que seguramente no te gusta, pero que claro. se está asociando mucho. No, bueno, ¿Cómo se hace cine en este contexto, donde un clic marca casi tendencia? bueno, ¿cómo se hace? No, o sea, que en ese sentido digo, no sé si es cómo se hace, sino cómo diría, cómo se distribuye, ¿no? Ujú, Cómo se llega, cómo se comunica en este momento donde, claro, todo es información y contingencia, ¿no? Como que hay una crisis también, de la narración en algún sentido, como, o sea, si vos pensás las series, este desembarco de las series tan brutal, en realidad, que inventan, justamente se inventa este concepto del spoiler, ¿no? sí, El spoiler es, o sea, si vos contás determinadas partes de la película, entonces ya no vale la pena ir a ver la película, quiere decir que la película no tiene ningún valor. Digámoslo, porque cla digo, el cine claro, es una experiencia sensorial, emocional. Entonces, sí, si porque te contaron 2 cosas de la película, ya la película no vale, entonces no la llamemos película. mm, Partamos claro, claro, no debería ser cine eso. claro, Porque eso, no sé, si pensás, no sé, incluso digo, pensemos en el cine más allá, incluso Visconti, que era un director súper narrativo, ¿no? Su cine era súper sí, narrativo. Ahora yo te cuento 3, 4 cosas de las películas de sí, Visconti, y igual no hay spoiler, no hay sí, manera de spoilearlo, no, no ¿no? la vas a adivinar ni Ni ahí. Antonioni Sí, menos, o sí, sea, no, y no, sí, y puedo venir más acá también, pero, entonces, me parece que, ¿por qué? Porque lo que manejan es información, no es, narración, ujú, ¿no? No es una historia contada, en tanto lo que significa contar una historia que tiene, la impronta de lo poético, podríamos decir, de lo espiritual y del comunicar también en otros términos que no sea esta cuestión matemática y mental, ujú, ¿no? Porque un poco como que ese es
el juego de las series, ¿no? Como es una cosa Sí, muy manipuladora, donde si vos te perdiste un momento, supuestamente no entendiste nada del resto o al revés, ¿no? estaría pasando lo contrario. No sé Bueno, si ahora tenés esa sí, sensación, porque ¿no? no, yo igual no miro series, la verdad, hace ya rato, porque no me alcanza el tiempo, honestamente no, de eso, no sé, prefiero leer de nuevo En búsqueda del tiempo perdido antes que Mm, volver a quedarme 15 horas frente a la pantalla. Es una droga, un tipo de adicción que prefiero no tenerla cerca. No me interesa, no me han interesado en general ese tipo de relatos. Entiendo que ahora están haciendo una cosa con respecto al algoritmo, donde vos te podés levantar, ir a la heladera y entonces calculan si sí, perdiste ese tiempo, que igual retomes la historia. Pero quiero decir, de cualquier modo son relatos construidos con esa lógica súper lineal y súper, con respecto a esto quiero insistir con lo de la información. Son relatos de información. No hay una búsqueda atmosférica, no hay una búsqueda emocional o de una búsqueda de otro tipo de subjetividad, de otro tipo de cuerpo, de espectador. Y hay algo que también hay que pensar para mí, en este momento de avance del fascismo mundial, ¿no? mm, También cuánta complicidad han tenido los relatos audiovisuales en la creación de esos votantes. Porque los espectadores son votantes, finalmente, claro. ¿no? Digo, Antes, somos. quizás antes que Claro, nada, ¿no? claro, entonces digo, llegó Sí, como empezaron las plataformas, después, se lanzaron las series, después vino una pandemia, quedamos todos encerrados y de pronto esta dada vuelta al mundo, sí. em, porque digo, la tendencia es un poco mundial, entonces me parece que hay que prestar mucha atención a eso que está entrando, que además ya vos no movés tu cuerpo para ir a buscar un relato audiovisual, ¿no? Sino que Sí, se metieron en tu casa, sí, se metieron en tu sí, casa sí, y, sí. y te lanzan las cosas adentro de tu propia casa. Em, Eso, creo cómo se hace cine, creo que es el momento más importante para seguir haciendo cine, Ujú, para hacer cine en el sentido de lo que realmente es el cine, volver como a digamos, podría decir como no sé si es real esto o no, pero su intención originaria, ¿no? Que es ujú. la de la convivencia, la de la comunicación, la de acercarse a los otros. Yo siento que ahora hay una cosa muy maquinal, em, y eso. ¿Y qué pasa cuando vos llegás con tus películas o con tus propuestas a un festival como el de Valdivia, donde no habías estado nunca? No, primera vez que fui a Valdivia, Ajá. sí. ¿Y qué ocurre ahí con ese público, con los y las espectadores? Bueno, Valdivia es un festival muy particular en ese sentido, que eso, yo nunca había estado y me habían contado, porque es una ciudad universitaria y Ujú, tiene mucha audiencia muy entrenada, y gente muy joven. Entonces, la verdad que es un festival hermoso en ese sentido. Em, bueno, mi última película genera desconcierto. En Valdivia, en Rotterdam, en Viena, sea donde sea que sí, vaya, genera desconcierto. Yo lo sé, es una película que también busca un poco eso en el sentido que corre completamente las lógicas narrativas a las que estamos sí, acostumbrados, ¿no? Entonces te deja un poco, te tira un poco ahí a buscar herramientas donde a buscar herramientas en un momento donde no están tan a mano, no están tan a además. mano, Ese es el exactamente. problema, ¿no? Ujú, Digo, porque si pensás esa película, no sé, hace 20, 30 años, no era tan rara. Pensemos que El discreto encanto de la burguesía ganó un Oscar, claro. ¿no? Sí, Digo, sí, o sí, sea, sí, sí, es importante sí, recordar ese tipo de cosas porque se ha cambiado completamente el sí, espectador, la capacidad de apertura de los sí, espectadores. sí. La Em, libertad, ¿no? También la del libertad de espectador, experimentar, o sea, todo no ahí. solo del creador, digo, formatear la experiencia del creador, sino también la del La público, del la de la público, que audiencia, la ¿no? audiencia Que estaba disponible, había mucha más disponibilidad para recibir
nuevas experiencias, para no comprender, para quedarse con incógnitas, con dudas, que para despertarles entusiasmo, para seguir investigando. Todo eso cada vez existe menos, cada vez Ujú. es más pequeña esa audiencia, cada vez somos menos los que tenemos ese interés. Em, Pero a vos te interesa a mí me seguir generando este tipo Porque y sí, de porque desafíos. porque es también estimular el pensamiento crítico. Ujú. Eso me parece que es necesario, es lo más necesario, digamos. El cine también tiene esa gran capacidad, digo, ¿no? El cine es una máquina de guerra, genera sentidos, entonces genera sentidos para un lado y para otros. Sí, totalmente. Y y, Si mm, lo sabrán en Hollywood, ¿no? sí, si lo sabrán en Hollywood, Sobre sí. todo. Y en ese sentido digo, o sea, por ejemplo, es algo que no se ha no se dice mucho, pero el fascismo ponía muchísimo dinero Sí, en el cine. Oye, absolutamente. siempre fue política estatal la cinematografía, digamos, porque justamente es una manera de mover masas. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya no existen las industrias nacionales, ya no existen las naciones en algún Mm, sentido, mm, digamos, en este capitaloceno que habitamos, ¿no? O sea, la lógica es de 5 o 6 sí. empresas mundiales que mueven los hilos. Entonces, en ese sentido, está ahí, digamos, puesto el énfasis de producir materiales audiovisuales, Ujú. que son los que entran a tu casa por esas plataformas, como Netflix, por Sí, ejemplo, por decir una de las tantas. sí, exactamente, sí. Ahora, y entonces, ¿estás pensando en seguir el camino por el cine, por la escritura? No, las 2 cosas. Ujú. Yo siempre hago las 2 cosas en paralelo. En un momento una le gana a la otra, en un momento tengo que correr un poquito al cine para poder escribir, pues, cuando escribo formatos más largos, ¿no? Como una novela, ese tipo de cosas, no puedo estar este otro tipo de textos son muy en paralelo a hacer películas, Ujú. como los de cine vivo. Pero, eso, soy poliamorosa con la literatura y el cine. Afortunadamente. Albertina Carri, bueno, entonces recordemos cuándo va a ser la presentación aquí en Buenos Aires y, bueno, el debut en Argentina de este libro objeto. El 6 de diciembre a las 19 horas en Art House, Ajá, bien. que es en el centro y no me acuerdo la dirección, pero Y a bueno. partir de allí estará disponible entonces en librerías. Sí, exacto, Ajá. empezará su distribución en librerías, Bueno, para Albertina, que lo compren para Navidad. exactamente, seguramente es un muy buen regalo, sobre todo para pensar, sentir y experimentar cosas, sensaciones Sí, y conceptos, ¿no? sí, Ideas, que es sí, lo que está faltando, sí. particularmente aquí en Argentina. Albertina, muchísimas gracias por Gracias haber a vos. venido aquí al estudio de GPS Audiovisual Radio. Es realmente un privilegio que estés con nosotros y te lo agradezco Gracias. infinitamente. Muchas gracias.